Ahora sí. Bueno, como les estaba diciendo la compañera, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy es trabajando en mi proyecto de vida en la vejez. Para iniciar, nada más proponemos algunas cuestiones básicas. Si quieren intervenir, eso sí, que sea al final de la presentación y para eso lo vamos a hacer en un orden adecuado, que sería levantando la mano. Vamos a mantener el respeto por las opiniones de las personas y pues vamos a respetar el orden de la palabra. Estas son indicaciones muy básicas. Lo que nos convoca el día de hoy en este espacio es básicamente una oportunidad para que ustedes puedan reflexionar acerca del proyecto de vida de manera que se pueda comprender como parte del proceso de la vida y que se encuentra en constante ajuste con la realidad. Y más adelante vamos a ver qué significa que ese proyecto de vida está en constante ajuste con la realidad y que además no tiene fecha de caducidad. También es una oportunidad importante para aprender a diferenciar términos como proyectos, sueños y metas, que son tres términos que a lo largo de la presentación vamos a ver muchísimo. Es también, sin duda alguna, una oportunidad para reconocer capacidades y habilidades personales, eso sí, para nuestro establecimiento de metas y además para reflexionar en general sobre nuestro proyecto de vida, sobre qué estamos haciendo ahorita o qué deseamos hacer también más adelante. Entonces, yo les lanzo esta pregunta, ustedes la pueden ir contestando en el chat. Yo no estoy viendo el chat, pero sin duda alguna después me gustaría leerlo. Las personas mayores ya no pueden hacer nada. ¿Será eso cierto? ¿O será eso más bien esto que vemos en pantalla? ¿Será un estereotipo? ¿Qué serán barreras sociales? ¿Y qué tiene que ver mi actitud? ¿Verdad? Entonces, en cuanto a estereotipos, estoy segura que tal vez algunos y algunas saben y conocen qué son los mitos y los estereotipos. Son estas ideas que no son ciertas, que se reproducen de generación en generación, que podrían pasar de un contexto a otro, de una ciudad a otra, ¿verdad? Entonces, esos estereotipos son los que hay que derribar. Justamente más adelante en la presentación vamos a ver cuáles podrían ser algunos estereotipos y por qué es importante para poder hablar de proyecto de vida, conocer y derribar cuáles son esos mitos y esos estereotipos en torno a la vejez. Es muy importante y les quiero poner un ejemplo, empezando por todas las mujeres adultas mayores son señoras dulces, son señoras amorosas, les encanta dar besos y abrazos a todo el mundo. ¿Verdad? Eso es un estereotipo específicamente para las mujeres mayores o por el contrario para los hombres mayores, que todos son amargados, que no les gusta salir de su casa, que son odiosos. Esos son estereotipos que tenemos que aprender a identificar para poder hablar de proyecto de vida y que tal vez ahorita no hace mucho sentido, pero vamos a ver después que sí hace sentido en esta construcción de proyecto de vida. Hablamos de barreras sociales. Esto quiere decir en que en la sociedad también nos encontramos con obstáculos para las personas mayores para que se puedan desempeñar en diferentes espacios. No hay tantos lugares especializados, por ejemplo, en educación para las personas mayores si es que desean seguir aprendiendo o en ejercicios específicos para personas adultas mayores o en oportunidades de empleo. Inclusive eso lo podemos ver también a nivel social. Entonces existe la importancia también de conocer cuáles son esas barreras sociales y cuáles yo puedo derribar o cuáles puedo ayudar a minimizar. Y por supuesto mi actitud, la actitud tiene muchísimo que ver cuando hablamos de proyecto de vida. Palabras como estoy cansada, tengo poco tiempo, que básicamente son excusas. Así que vamos a ver también cómo podemos ordenar nuestra vida para no dejarnos guiar por esas excusas y aprender a utilizar bien el tiempo también, que eso es sumamente importante y que también las palabras tienen muchísimo poder, porque lo que decimos no lo tenemos, sea positivo o sea negativo. Entonces, yo también les quiero plantear esta pregunta con base en la anterior que les acabo de hacer. ¿Por qué dejar de tener anhelos, de plantearse proyectos o de cumplir metas solo porque una persona adulta mayor? ¿Qué diferencia habrá
entre una persona de menor edad a una persona mayor. Entonces, a partir de aquí, con estas premisas, ¿qué espera usted para animarse a soñar y crear un proyecto de vida que sea para todos los momentos de su vida? Y más adelante vamos a ver justo lo que les decía en la primera diapositiva, por qué es que el proyecto de vida está en constante construcción y que también podría sufrir transformaciones o podría pausarse por un momento o detenerse por determinadas situaciones. No significa que ya llegué a cierta edad y ya no tiene sentido que yo tenga un proyecto de vida. Al contrario. Entonces, entrando un poquito más en materia, ¿qué es un proyecto de vida? Pues el proyecto de vida no es un hecho o un suceso que ocurre de manera espontánea en un momento determinado, como les acabo de decir, es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo y que básicamente intenta responder a las dos interrogantes que estamos viendo en pantalla, que es sumamente importante que usted, si tiene papel y lápiz, por ahí pueda ir anotando también. Si no, también veo que está el espacio siendo grabado, así que espero que lo pueda repasar. ¿Qué quiero hacer? Y cuando ya logré identificar qué quiero hacer, me debo también preguntar cómo lo voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer eso que me estoy proponiendo hacer? Aquí vamos a ver tres términos que se parecen mucho y podríamos confundirlos, pero la idea es que hoy aprendamos la diferencia entre cada uno de estos. Empezamos con proyecto. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es la elaboración de un plan. Básicamente yo elaboro un plan, una propuesta, un programa que se va a ir desarrollando, pero que podría variar. ¿Ok? Ya luego con ejemplos lo vamos a ver un poco más sencillo. Tenemos lo que es una meta. Esta se entiende como un punto o un propósito al que yo quiero llegar o lo que quiero lograr o lo que quiero alcanzar. Y el anhelo, por otra parte, es el deseo. Es un deseo, es una realización que no se ha concretado y que es el resultado de una imaginación de una persona. ¿Ok? Entonces, hay algunos aspectos esenciales para poder ir estableciendo ejemplos. Las metas son realizables en el tiempo. Tenemos tres tipos de metas: a corto, a mediano o a largo plazo. Y tiene una serie de pasos a seguir. Entonces yo podría decir que mi meta es subir el chirripó y necesito entonces establecer si va a ser en corto, en mediano o a largo plazo. ¿Y cuáles son los pasos? Bueno, no la voy a establecer a largo plazo porque sí lo quiero subir, pero necesito ejercitarme más, necesito de pronto bajar de peso, necesito mejorar mi condición física, etcétera. Esos son los pasos a seguir para poder cumplir esa meta. Por otra parte, los anhelos son muy amplios y son muy generales, no los definimos en el tiempo, no definimos acciones y son visualizaciones personales. Entonces puede ser que subir el chirripó sea un anhelo, pero yo digo, ay, no, quién sabe cuándo voy a poder subirlo. No, es que yo no tengo tiempo. No, es que yo no. Y pongo excusas y se queda en un anhelo, en un deseo, en algo que yo quisiera hacer, pero que nunca llego a concretar. Y visualizaciones personales es sumamente importante porque ni mis metas, ni mis proyectos, ni mis anhelos son iguales a los de las demás personas. Podríamos coincidir en algunas metas o en algunos proyectos, pero siempre tomando en consideración que específicamente el proyecto de vida es individual y es según mis cualidades, mis habilidades, mis anhelos, mis metas, mis aspiraciones y otros elementos que vamos a ver más adelante. Y por su parte, los proyectos son el conjunto de las metas y de los anhelos, porque claro, por supuesto que la meta nace de un anhelo y viceversa. Se reelabora el proyecto a lo largo de toda la vida y no tiene fecha de finalización, es decir, no caduca. El proyecto, como les he venido diciendo desde el inicio, está en constante transformación. ¿Qué significa entonces el proyecto, la diferencia con la meta? El proyecto es que entonces yo sé que mi meta es subir el chirripó, ya le puse los pasos a seguir y ya yo lo tengo como proyecto.
lo incorporo a mi estilo de vida y a partir de ahí digo, ok, en este lapso de tiempo, en 2 años, voy yo ya a estar cumpliendo este proyecto que es subir el chirripó, porque ya tengo la meta, porque ya tengo los pasos a seguir, ya sé que tengo que ejercitarme, que tengo que comer mejor, que tengo que ahorrar para comprar la ropa, las tenis, los zapatos. Todo eso y no tiene fecha de finalización. Eso quiere decir que aunque yo le ponga que son 2 años, después de ahí yo podría conseguir o pensar en otra meta o en otro proyecto que quiero hacer. Entonces, esto es básicamente pasos dentro de un mismo camino. Estos tres elementos que estamos viendo el día de hoy, los anhelos, las metas y los proyectos, primero son incluyentes entre sí. Es decir, necesitan unos de otros. Sin metas, no puedo tener un proyecto, sin anhelos, no puedo tener metas y así sucesivamente. Pueden surgir en cualquier momento de la vida. Esto quiere decir que es muy popular que escuchemos que el proyecto de vida es algo que deben elaborar las personas en el colegio cuando están en etapa adolescente. Sin embargo, esto no siempre es así. En la etapa de adultez y quizás sin saberlo, hemos, estoy segura, elaborado un proyecto de vida o varios proyectos de vida y ahorita en la etapa de adultez mayor también. Entonces pueden surgir en cualquier momento de la vida. Uno puede ser generador del otro y viceversa, como les estaba diciendo, un anhelo puede llegar a convertirse en un proyecto. O por el contrario, una meta que ya yo tenía muy bien planteada y muy bien organizada, por alguna razón puede llegar a convertirse en un anhelo y no pasar de ahí. Entonces, se van, se van compenetrando entre sí, por así decirlo. Y por último, lo que les estaba mencionando anteriormente, son personales y son únicos. Mis metas y mis proyectos y mis anhelos no necesariamente siempre van a coincidir. E inclusive si coinciden, no siempre la forma de ejecutarlo va a ser igual. Ni al de mi pareja, ni al de mis vecinos o mis amigos o amigas. Eso es muy importante, que sepan que el proyecto de vida es único y personal porque solamente una y uno sabe lo que necesita, lo que quiere, lo que desea alcanzar y también los medios que tiene, que ahora lo vamos a ver. Entonces, para reflexionar un poco, las personas pueden tener metas, pueden tener sueños y proyectos en común, justo lo que les estaba diciendo, con otras personas, pero siempre estarán estos permeados por nuestra historia de vida individual, por nuestras actitudes y por nuestra personalidad. Eso yo quiero que el día de hoy lo recuerden bastante bien, que no está mal no tener el mismo proyecto de vida con mi pareja o con otras personas que conozco, que tenemos edades similares. Cada quien va a su propio ritmo y cada quien sabe cuál es su historia de vida, cuáles son sus actitudes y cuál es su personalidad y también otros elementos que vamos a ver más adelante. Los anhelos pueden convertirse en metas. ¿Cómo? Si se les plantea de una forma realizable, como vamos a ver más adelante. Y las metas pueden redireccionar a un proyecto de vida. Sin embargo, también existen momentos en que el proyecto de vida va a marcar las metas que vamos a alcanzar y los sueños que también deseamos alcanzar. No es lo mismo quizás eh, un proyecto de vida de una persona que tiene hijos o hijas, pequeños y pequeñas, a una persona que no tiene hijos o hijas, ¿verdad? Entonces también estos momentos de vida, mi etapa del ciclo vital, va a determinar también cuál podría ser mi proyecto de vida o cuáles podrían ser mis metas que quiero alcanzar. Entonces, el proyecto o plan de vida representa básicamente dos cosas, como las dos primeras preguntas que nos planteamos al inicio, lo que usted como persona quiere ser y lo que usted va a hacer, ¿verdad? Entre el ser y el hacer en determinados momentos de su vida, así como las posibilidades que usted tenga de lograrlo. Eso es sumamente importante, porque entonces vamos a ver que si ya aprendimos la diferencia entre la meta, entre el proyecto, entre los anhelos, los sueños y demás, es importante que tenemos que reconocer que existen recursos personales y por eso el proyecto de vida es único e individual en cada persona
es porque son nuestros propios recursos los que nos van a ayudar a elaborar este proyecto de vida. Son estos que vemos por acá: el social, el económico, el profesional u ocupacional, el cultural, el físico, el espiritual y el familiar. Y ya los vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, el área física corresponde justamente, como su palabra lo dice, a todos los recursos físicos con los que usted cuenta. Si posee buena salud, si hace actividad física con regularidad, si padece de alguna enfermedad, entre otros. Devolviéndonos entonces un poco al ejemplo de subir el chirripó, yo podría decir, ok, ese es mi proyecto. Esa es la meta que quiero alcanzar en los próximos 5 años. Em, o el próximo año, para ponerlo más cercano. Entonces necesito hacer un autoexamen de cada una de estas áreas, empezando por el área física. ¿Tengo buena salud? ¿O de pronto tengo alguna enfermedad que me podría impedir, imposibilitar o de pronto costar un poco más cumplir esa meta? ¿O no hago actividad física con regularidad? Estoy bastante bien, practico natación, entre otras cosas que me podrían ayudar a lograr la meta. Entonces es importante ser conscientes de que si dejamos que el proyecto de vida sea un sueño, es porque soñamos que todo lo podemos hacer, cosa que sí, lo podemos hacer, pero siempre conscientemente de cuáles son también pues mis necesidades y mis carencias en estas áreas específicas y si las puedo suplir o si más bien debería, como les decía al inicio, todos los proyectos de vida se pueden transformar. Entonces, si más bien yo debería transformar o reacomodar esa meta que tengo y ese proyecto según mis necesidades. En la parte cultural, es básicamente comprender los aspectos propios de la cultura, los aspectos que definen nuestra manera de actuar con otras personas, los valores que se transmiten de generación en generación. Y esto es precisamente porque no es lo mismo envejecer en Costa Rica que envejecer en China o envejecer en Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces también es importante tomar esos aspectos culturales en cuenta dependiendo de cuál va a ser mi proyecto o si mi proyecto involucra tal vez otras personas u otros espacios. Eso es muy importante también tomarlo en consideración. En cuanto al área social, es básicamente hacer referencia a las relaciones interpersonales con las que usted cuenta en su lugar de trabajo, en su comunidad, en otro espacio en el que usted se desarrolle y la manera como interactúa usted con estas personas, porque muchas veces el área social va a ser el propulsor para poder alcanzar estas metas y estos proyectos, para convertir los anhelos en proyectos o en metas. Podría ser nuestra red de apoyo, pero también podría no serlo. Entonces, por eso es importante reconocer cómo son esas relaciones interpersonales y cómo interactuamos con esas personas y que va muy unida a la parte familiar que estamos viendo en la pantalla también. Entonces, esta área corresponde, como bien lo dice su nombre, a cómo usted se relaciona con su familia. La manera en cómo usted mantiene contacto con estas personas, cómo se engloban las relaciones con cada uno de sus miembros y demás, porque si nos vamos a la primera diapositiva, en donde hablábamos de mitos y estereotipos, podrían estos dos factores jugarnos una mala pasada. Es mi familia una red de apoyo positiva en la que yo puedo confiar, en la que yo puedo expresar cuál es mi proyecto de vida, en la que yo puedo pedir consejos, de pronto pedir apoyo? O por el contrario, mi familia se reproducen mitos y estereotipos y entonces ya me dicen que para qué yo voy a ser una persona activa, que para qué yo voy a salir de mi casa, que para qué voy a hacer ejercicio, que debería quedarme viendo los carros pasar y que eso no tiene nada de malo si usted se siente bien haciéndolo. Pero si por el contrario usted quiere salir, quiere tener estos anhelos y convertirlos en metas, pero su familia o la sociedad identifica a usted personas, le están poniendo un alto, entonces ahí deberíamos de hacer una revaloración de cómo nos estamos relacionando y también de qué yo me estoy creyendo. ¿Ok? Y la profesión u ocupación, esto justamente corresponde a aquellas oportunidades con las que usted ha contado y que le ha permitido desarrollar habilidades y destrezas. Entonces, nuestra profesión o nuestra ocupación, muchas veces inconscientemente no lo tenemos tan interiorizado,
nos ha permitido desarrollar una serie de habilidades y de destrezas que nos podrían ayudar en esta construcción y en este cumplimiento de nuestro proyecto de vida. La parte espiritual también es sumamente importante. Aquí lo referimos específicamente a nuestros valores personales y que le permiten desarrollar su espíritu. Incluye también el concepto que se tenga o no de un ser superior. Entonces también podríamos pensar que muchos proyectos de vida tienen como elemento principal de todas estas la parte espiritual. Por lo general, no para todas, porque no todas las personas adultas son mayores, pero por lo general para las personas adultas mayores o algunas, la parte espiritual es muy fuerte o más bien se fortalece al llegar a esta etapa. Entonces, eso también es importante si nuestro proyecto de vida va enfocado hacia qué dirección, si rompe con nuestros valores o si más bien los fortalece. Es muy importante hacer ese autoexamen. Y finalmente, pero no el menos importante, el factor económico. Diría yo que hoy en día es uno de los principales que se debería tomar en cuenta, ¿verdad? Y este se relaciona obviamente con los ingresos con los que usted cuente, es decir, el presupuesto que usted tiene para su diario vivir, si tiene o no tiene una pensión, si tiene ayuda económica de instituciones o de personas, como hablábamos anteriormente de nuestras redes posibles de apoyo, de nuestra familia quizás, que puedan facilitar o por el contrario, puedan limitar el desempeño de distintas actividades. Pero entonces también a la hora de plantearse el proyecto de vida, viendo todos estos elementos que de pronto pensamos se escuchaba un poco más sencillo de lo que realmente es básicamente hacer un autoexamen de cuáles son mis recursos internos y externos. Y el económico es sumamente importante porque entonces un proyecto ahí podría caer en un sueño de que no podría ser realizable, ¿verdad? Por distintas situaciones, incluyendo el económico, o por el contrario, entonces, a partir de esto, yo puedo decir, bueno, mi sueño es viajar y de pronto puedo entonces establecer la serie de pasos a seguir de la meta para que se convierta en meta y una de esas va a ser ahorrar. Entonces voy a hacer un presupuesto bien pensado y voy a decir, me alcanza, sí me alcanza a ahorrar 5.000 colones. 5.000 colones serán cuánto tiempo entonces me va a llevar a alcanzar ese proyecto. También es completamente normal y está bien. Entonces siempre estar conscientes de cuáles son nuestras condiciones es lo que va a hacer que un proyecto de vida se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Entonces, esta revisión, como les decía, de recursos personales, permite justamente eso, identificar fortalezas y limitaciones, como yo les decía, tanto internas, es decir, las personales y las externas también del medio, por ejemplo, en la parte social. Si yo quiero empezar a hacer ejercicio, ¿qué me ofrece mi comunidad? Porque también mi comunidad debería de tener las condiciones adecuadas o los espacios, ¿verdad? Que una quisiera que hubiese para las personas mayores. Entonces, a eso se refiere, a que ustedes hagan un mapeo, tanto interno como externo, y que permite, por lo tanto, entonces, a partir de ese mapeo, plantear acciones específicas en miras al logro del proyecto de vida que ustedes están planteando. Como ya hemos mencionado en otras diapositivas, el proyecto de vida se desarrolla de manera continua durante toda la vida. No hay un momento determinado en que llegue a su fin. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando constantemente en que este sueño, tal vez ahora me gustaría hacerlo realidad, cómo lo voy a hacer realidad o según mis necesidades también, eso es importante. Entonces, esta frase a mí me gusta muchísimo. Las metas se pueden alcanzar, los retos sin duda alguna se pueden superar, pero usted siempre podrá seguirse planteando nuevas aspiraciones que lograr. Eso es importante, que usted siempre descubra qué quiere hacer, qué quiere lograr a partir de toda esta revisión, también qué puede hacer y cómo lo va a hacer, que son los dos factores principales que hemos planteado a lo largo de la presentación. Aquí es importantísimo, no olvide su historia de vida, porque ese camino recorrido le hace ser la persona que es hoy. Su toma de decisiones, haya sido buena, haya sido no tan positiva, es lo que le hace ser quien usted es. Así que no se olvide de su historia de vida, eso es súper importante.
Tome en cuenta sus fortalezas, sus limitaciones y también sus recursos. Yo sé que a veces es más fácil de pronto reconocer cuáles son las limitaciones, tal vez las cosas que no nos gustan tanto, lo que no tengo, pero también piense en lo que sí tiene, en lo que usted es capaz, en lo que le ha permitido llegar hasta donde usted está el día de hoy y lograr y alcanzar lo que ha alcanzado. Muestre buena actitud. Como yo les decía al inicio de la presentación, el poder de la palabra y de los pensamientos es muy importante y tiene un gran peso. Así que si usted muestra una buena actitud y no le tiene miedo a los cambios y a los retos, estoy segura que usted va a poder hacer todo lo que se proponga y si no lo puede hacer todo, por lo menos va a encontrar la manera ingeniosa de alcanzar la meta, de modificarla para poder obtener lo que desea. Y básicamente, ¿en qué se resume un proyecto de vida? En tomar decisiones. Si usted se queda pensando en el que yo quisiera, en el que si yo hubiera, en el que yo podría, se va a quedar en un anhelo, se va a quedar en un sueño. Para poder alcanzar lo que usted desea, tiene que tomar decisiones y perder ese miedo de si me equivoqué, lo vuelvo a intentar o de pronto equivocándome ya encontré la manera de cómo no hacerlo o en quién no confiar tanto o en quién no pedir apoyo. Entonces eso es importante, no le tenga miedo, tome decisiones. Y para ir finalizando el espacio, porque me gustaría también que ustedes compartieran y que puedan también, si desean, responder estas preguntas. Este es un ejercicio que nos permite darnos cuenta de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Entonces, ¿cómo estoy viviendo? ¿Está usted viviendo como quiere? Si es que usted está empezando este proceso de jubilación, de pronto tiene muchos temores que son completamente válidos, muchas preguntas también. Esta es una de que usted se puede hacer y se puede responder. ¿Cómo está viviendo y está viviendo como usted quiere? ¿Cómo llegó hasta donde está? ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo se siente de haber llegado hasta donde está? De haber alcanzado lo que ha alcanzado. ¿Quiere seguir en donde está? ¿Qué opciones tiene? Si no es así, si usted quiere moverse hacia otra dirección, ¿qué opciones tiene para poder hacerlo? ¿Obtiene algún beneficio, tanto en donde está ahorita o en donde quiere estar? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Cuáles son sus limitaciones actuales? Eso es muy importante que se lo pregunte. ¿Y qué quisiera hacer hecho? ¿Qué quisiera hacer que no he hecho, perdón? ¿Qué quiere usted hacer que tal vez ha estado llevándola ahí y dice, no, lo voy a posponer el otro mes, el otro año, ahorita no puedo? ¿Qué quiere hacer que usted no ha hecho? Así que mi mensaje final es que se anime, que tome decisiones y que a partir de esta información, que podría ser muy teórica, lo lleve a la práctica y empiece, valga la redundancia, a practicar en cómo se imagina usted su proyecto de vida, cómo se proyecta usted en los próximos años, cómo quiere usted vivir su vejez. Usted, no cómo la quiere que la viva su familia, cómo quiere que la vivan sus amigos, amigas, cómo la quiere usted vivir, cómo la quiere usted disfrutar, a partir de cuál proyecto, cuál va a ser su proyecto. Aquí alguna información básica de AGECO nos puede encontrar en Facebook, donde tenemos algunas actividades gratuitas semanalmente como Asociación Gerontológica Costarricense. Nuestro número de teléfono 2542-4500 y nuestro WhatsApp en donde usted nos puede agregar para que le llegue toda la información de todas las acciones con las que cuenta AGECO para usted al 2542-4501 enviando su nombre y solicitando información. Le van a unir a nuestras listas de difusión y también en nuestro canal de YouTube. Usted puede disfrutar de muchísimos espacios que tenemos para usted en AGECO Costa Rica. Esa sería la presentación que yo tengo para ustedes, así que a partir de este momento, si tienen consultas, preguntas, dudas o comentarios, con todo gusto.